Muy buenos días. Antes de comenzar, quiero agradecer a las autoridades de la universidad, en este momento representadas por el señor vicerrector, y a las autoridades también del Comité de Ética Científico, que ha tenido, digamos, la gentileza de haberme convocado para participar en este importante evento. Y también agradezco a todas y todos ustedes por la presencia. Quisiera permitirme, ¿no es cierto?, sumarme al reconocimiento que ha hecho el señor vicerrector de mi colega y amigo personal también, el profesor Alfredo Pradenas, lamentablemente, digamos, fallecido tempranamente, de manera injusta, diría yo, porque se truncó, en verdad, un aporte magnífico que él ya estaba haciendo. Y además quiero también, digamos, plantearle un reconocimiento en términos del honor que me cabe por haber sido condiscípulo de él en el primer programa de formación de posgrado en bioética que tuvo lugar en este país en el año 1996, que estuvo dirigido por el doctor Diego Gracia y que ha significado un verdadero punto de partida para la difusión de la disciplina en nuestro medio. Y efectivamente, Alfredo Pradenas tuvo una participación destacada, ¿no es cierto?, en todo lo que se derivó de esa formación, siendo él el primer presidente de la Sociedad Chilena de Bioética. Entonces, quiero expresar mi reconocimiento y mi recuerdo, digamos, sensible para esta persona tan importante que nos dejó prematuramente. Bueno, yo tengo la misión de introducir el tema, podríamos decir, ¿no? De plantear algo así como algunos lineamientos generales, iniciales, que aparezcan entonces propuestos al modo de una ¿cierto?, introducción que finalmente tengamos la posibilidad de discutir, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva de provisionalidad, preferiría que se entendiera todo lo que yo voy a señalar acá, puesto que en realidad no voy a hablar nada que pueda resultar enteramente desconocido para ustedes, que son también expertos en la materia, y sin embargo, ¿no es cierto?, espero que también les suscite su inquietud y por lo tanto esto se convierta finalmente en un diálogo, que es lo que verdaderamente, ¿no es cierto?, interesa que hagamos en este momento. Yo he querido, digamos, denominar esta presentación, como ustedes ven allí, Ética de la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, perspectivas para su caracterización y análisis. Entonces, a mí, antes de iniciar, ¿no?, y tratando de ajustarme al tiempo que se me ha otorgado, quisiera, en primer lugar, ¿no es cierto?, plantear, o más bien dicho, situar, ¿no?, la investigación en ciencias sociales al interior de lo que podríamos denominar como un estilo de pensamiento, que está caracterizado allí siguiendo a un par de autores, digamos, que a mí me parece que son relevantes en esta materia, pero fundamentalmente con el propósito de poder perfilar una identidad, ¿no es cierto?, de este tipo de saber, de modo de distinguirlo entonces, ¿no?, de otro tipo de saber, que en este caso correspondería al saber biomédico, ¿no?, que es el que se expresa a través de la investigación biomédica o de los ensayos clínicos, porque hay ciertas peculiaridades, ¿no?, y características distintivas que en el fondo hacen que tengamos que generar una preocupación completamente diferente respecto de la investigación en ciencias sociales y humanidades, ¿no? Y digo ciencias sociales y humanidades porque me parece que son terrenos fronterizos y que comparten de alguna manera algún ethos, ¿no?, investigativo. Y que también, digo, se distinguen entonces, reitero, respecto de otro tipo de investigación. Y teniendo en cuenta entonces, ¿no?, que el marco normativo al interior del cual se identifica, ¿no es cierto?, el conjunto de determinaciones que establecen una regulación para la actividad investigativa en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades, tendríamos que, ¿no es cierto?, pensar que en realidad, a pesar de estar de algún modo orientada por estos preceptos normativos que ustedes ven ahí en la imagen,
y que son compartidos en alguna medida, por lo menos algunos de ellos, con la otra investigación, la investigación biomédica y también con los ensayos clínicos. Hay al menos un par, ¿no es cierto?, de cuerpos normativos que son específicamente referidos entonces a este otro tipo de investigación. Y eso marca, a mi juicio, una diferencia sustancial, pero también hace pensar en un determinado problema que considero que no es irrelevante y que tiene que ver con el hecho de que nuestra actual legislación, que está, ¿no es cierto?, especificada en la ley 20.120, no detalla, ¿no?, ni alude de manera directa a esta otra investigación que hoy día nos convoca. Porque, en verdad, con la sola excepción del artículo 11 del reglamento de la ley, durante todo el desarrollo de la argumentación se está invocando, ¿no es cierto?, la investigación biomédica. Es decir, no se habla en ningún caso de investigación social. Y cuando en ese artículo 11 se omite, ¿no es cierto?, el calificativo de biomédico para la referencia que se hace a la investigación, no se puede determinar si acaso es un olvido del legislador o hay la intención deliberada de poder, ¿no es cierto?, abordar un espectro más amplio de problemas dentro del cual pudiera caber entonces la preocupación por los asuntos sociales o por los temas vinculados, ¿no es cierto?, a la investigación en humanidades. Yo concluyo de ello, y eso es en cierto modo lo que me gustaría proponer hoy día, que se requiere una atención particular, ¿no?, y especial por este tipo de investigación, porque en realidad levanta un conjunto de problemas que son delicados, diría yo, que conllevan una serie de riesgos implícitos que en realidad tienen que estar cautelados, ¿no es cierto?, y tienen que estar observados a través de la normativa existente. Y que en cierto modo nos permitirían, la verdad, a nosotros tener la certeza de que no estamos incurriendo en riesgos que pudiéramos tener que lamentar posteriormente por vacíos legales que no fueron capaces de advertirlos. Por lo tanto, de algún modo hacia eso se va a dirigir el resto de lo que yo voy a decir. O sea, la perspectiva de caracterización y de análisis, en cierto modo, está pensando en que todo aquello que va a dar forma a la investigación social y en humanidades, de alguna manera no está recogido en los cuerpos legales actualmente existentes en nuestro país. Entonces yo quisiera establecer algunas como secciones de lo que voy a decir. En primer lugar, referirme a algunos aspectos epistemológicos y metodológicos que a mi juicio son diferenciales en este tipo de investigación y que hacen por lo tanto que tengamos que generar esta atención particular hacia ellos. Ofrezco de inmediato disculpas si acaso, digamos, el orden en que voy a presentar estos asuntos no sea, ¿no es cierto?, el más adecuado. Probablemente pudiera alterarse, pero de todas maneras me parece que en la discusión podemos finalmente dirimir algunas diferencias que pudieran ustedes estar experimentando en relación con mi relato. Me parece que indudablemente, ¿no es cierto?, la naturaleza de los estudios culturales está vinculada a cuestiones profundamente humanas y que apuntan a la posibilidad de favorecer un desarrollo integral, ¿no es cierto?, y un mejoramiento de las personas y de la sociedad, tanto de las que hoy, ¿no es cierto?, le dan forma, como de aquellas que a futuro también van a hacer lo mismo. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, el trabajo tiene que ver, como muy bien ustedes lo tienen que saber, con acciones, con relaciones, ¿no es cierto?, con el marco institucional, con los sistemas de creencia, con todos los desarrollos históricos, las formas diversas que el trabajo adopta, con las tradiciones que le dan cuerpo, entonces, ¿no es cierto?, a la interacción social, los problemas vinculados a las prácticas lingüísticas, ¿no?, y en general con todas las formas de pensamiento y de comunicación que se establecen, ¿no es cierto?, entre los individuos. Ese ya es un marco de problemas, ¿no?, que le da una distintividad muy particular entonces a este tipo de investigación, donde la empatía, ¿no es cierto?, la posibilidad de ponerse en el lugar del otro,
de poder pensar como piensan los demás o de interpretar incluso mejor, ¿no es cierto?, que las propias personas que ponen en acción determinados comportamientos son cuestiones fundamentales, ¿no? Acá, de alguna manera, el principio fundamental de la objetividad científica comienza a diluirse, ¿no? Sus fronteras empiezan a hacerse un tanto difusas porque en realidad acá es necesario exceder ese marco, ¿no es cierto?, que se determina canónicamente para la investigación, porque este tipo de investigación es muy particular, ¿no? Tiene sus propias peculiaridades y en ese sentido se trata fundamentalmente de acometer actos interpretativos, ¿no? Hay un fundamento hermenéutico que es ineludible en este caso y que no es posible de desconocer. Por lo tanto, siempre tenemos que pensar, ¿no es cierto?, con mayor razón aún que lo que podríamos hacerlo en otros ámbitos disciplinarios, que este conocimiento constituye una construcción compartida, ¿no?, que proviene, por lo tanto, de la posibilidad de interpretar. Y por lo tanto, este conocimiento se define, ¿no?, por su interactividad. Aquí no hay una relación jerárquica, no hay una relación vertical. Aquí siempre, digamos, la producción del conocimiento se da en un marco de horizontalidades que son inevitables. Por lo tanto, eso hace que la singularidad, la participación de los individuos particulares tenga una relevancia muy importante. Podríamos decir que es una curiosa manera de hacer ciencia a partir de lo particular, a pesar de que desde Aristóteles en adelante sabemos que no hay ciencia de lo particular, sino solo de lo universal. Pero aquí parece, digamos, subvertirse ese principio tan decisivo, porque en realidad existe la posibilidad de que la singularidad se constituya, ¿no es cierto?, en la herramienta privilegiada del trabajo científico. Por lo tanto, la subjetividad, ¿no?, es fundamental y esa subjetividad está determinada por la capacidad de aproximarse a los problemas desde un marco interpretativo y por la posibilidad también, ¿no es cierto?, que los propios esquemas epistemológicos de los saberes provean ciertos recursos, ciertas estrategias y ciertos instrumentos para poder efectuar esa tarea de interpretación. Entonces, el problema que se le pone enfrente al investigador es un problema que escapa a la pura materialidad y se define principalmente por su carácter simbólico, ¿no? Se define por su dimensión enteramente polimórfica, porque los problemas sociales, los problemas humanos no acontecen siempre del mismo modo, no, digamos, evidencian una regularidad o una legalidad intrínseca que los haga manifestarse exactamente igual de un caso al otro. Por lo tanto, se trata, ¿no es cierto?, de enfrentarse a un tipo de conocimiento que podemos calificar como asintótico, es decir, que siempre hace una aproximación, ¿no es cierto?, a la posible verdad, pero jamás se encuentra directamente con ella. Y en ese sentido, ¿no?, hay que tener en cuenta que es posible pensar que a veces, ¿no?, hay que trabajar con poblaciones muy restringidas en cuanto a su número, lo que de alguna manera también interpone una dificultad, porque, digamos, conseguir establecer un conocimiento de casos tan particulares, incluso hasta de un caso único, ¿no?, es también una característica que no siempre se da en todo orden del conocimiento, ¿no? Aquí lo más relevante es que hay estudios que se refieren a un individuo, ¿no? Y bueno, tienen tanta validez como esos estudios, digamos, que abordan poblaciones gigantescas, ¿no?, de donde existe la posibilidad de extraer datos de una manera mucho más aparentemente relevante. Por lo tanto, el punto de vista de los investigadores, ¿no es cierto?, es un factor que podríamos considerar acá enriquece a la investigación, contrariamente a lo que acontece en otro orden de problemas donde pareciera ser que el investigador tiene que retirarse, ¿no?, porque su punto de vista de algún modo interfiere con el resultado esperado. Y precisamente la subjetividad es un escollo que es necesario salvar a como dé lugar. Por el contrario, acá, ¿no?, el investigador es precisamente una fuente de seguridad para que la investigación llegue al destino que se ha pretendido, digamos, establecer. A pesar de que la precaución, ¿no es cierto?, del sesgo interpretativo, ¿ya?, de la distorsión del manejo y el procesamiento de la información, es también una precaución que el investigador tiene que mantener siempre presente. O sea, el investigador tiene que estar alerta respecto de cuánto puede influir, ¿no?, en el análisis y en las conclusiones a las que pueda llegar a partir de los datos que ha extraído.
Eso nos lleva, ¿no es cierto?, a una segunda categoría analítica que me parece que también es muy relevante y que habría que tener en cuenta, que refiere a los procedimientos de intervención sobre las poblaciones o sobre los sujetos de estudio, que también, ¿no es cierto?, manifiestan una particularidad y que los hace diferentes entonces de lo acontecido en los otros ámbitos del conocimiento. Porque, sin duda alguna, ¿no es cierto?, la población en estudio suele ser una población que está caracterizada por, ¿no es cierto?, la vulnerabilidad a la que afecta. Pareciera ser que hay una especie de particular atracción ejercida por las poblaciones constituidas por niños, inmigrantes, reclusos y otros semejantes, ¿no?, para el investigador social. Es decir, este tipo, ¿no es cierto?, de sujetos normalmente constituyen una fuente de información muy relevante, que es a partir de la cual se puede llegar a establecer un conocimiento que luego se pueda volcar sobre la sociedad con propósitos remediales, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, ya la caracterización de esa población en sí misma ya constituye un problema, porque precisamente se trata de individuos que son difíciles de poder entender. Entonces, de partida desde la normalidad, acceder a la anormalidad, a lo que ha sido catalogado como anormalidad, es una cuestión que impone, ¿no es cierto?, casi naturalmente a los investigadores un determinado prejuicio que tienen que ser capaces de vencer inicialmente para poder de alguna manera establecer esa empatía que se requiere para ajustar el conocimiento a la realidad. Ahora, la diversidad, ¿no es cierto?, también de la población, las características, digamos, tan dispersas a veces de los sujetos constituyen otro elemento digno de tener en consideración, entendiendo de que no siempre se trata de, digamos, población carenciada o población vulnerada o población en condiciones, ¿no es cierto?, de padecimiento de patologías. A veces también la normalidad no es una fuente muy interesante de recursos para poder estudiar, ¿no es cierto?, problemas sociales. Y además, ¿no?, la intervención sobre poblaciones vulnerables siempre conlleva un riesgo de desestabilización, ¿no?, al que los sujetos que se disponen para participar en este tipo de investigaciones están afectos. Por lo tanto, aquí hay una doble preocupación porque es necesario proveer, ¿no es cierto?, sistemas y recursos de contención y de tratamiento, incluso eventualmente cuando llegue a ser necesario. Esta es una cuestión que al parecer se ha venido comprendiendo muy lentamente dentro de la investigación social, ¿no?, y en humanidades, porque al menos desde el punto de vista de la experiencia que yo tengo en este trabajo, ¿no es cierto?, de constitución de comités de ética, quizás una de las cuestiones más débiles, ¿no?, tiene que ver con eso, con la advertencia de que la posibilidad de hacer incurrir, ¿no es cierto?, en un riesgo de desestabilización a las personas es altísima. Sin embargo, ¿no es cierto?, lo que se ofrece como medida de contención normalmente es muy escaso, ¿no? Y eso revela, por lo tanto, que el investigador no ha sido capaz de ponerse en el caso, ¿no?, de las personas que están sujetas a ese riesgo, que es una cuestión que a mi juicio habría que mejorar, ¿no?, por vía de la educación. Por eso creo que esta instancia es una instancia formidable para poder ir expandiendo la conciencia en ese sentido y avanzando en la reparación de esta serie de falencias que hasta el día de hoy todavía, ¿no es cierto?, la investigación social acusa. Además, hay otra cuestión que también es específica y que tiene que ver con la necesidad de, en ciertas ocasiones, tener que admitir que la exigencia de anonimato que recae, ¿no?, en otro tipo de investigaciones como una condición ineludible, es necesario a veces, ¿no es cierto?, hacerla a un lado, porque hay ciertas características de la población en estudio que requieren precisamente la identificación, incluso hasta con nombres y apellidos, de aquellas personas que son objeto de estudio, porque no es sino a partir de la puesta en visibilidad de aquellas personas que se puede llegar, ¿no es cierto?, a proponer algún tipo de teoría o algún tipo, ¿no es cierto?, de reflexión respecto del problema particular.
Por lo tanto, aquello que en otros saberes, ¿no?, aparece como un verdadero pecado, que es identificar a las personas, acá puede ser completamente necesario y estar enteramente validado. Así como esa otra cuestión, ¿no es cierto?, de tener la obligatoriedad de transparentar las condiciones bajo las cuales se va a solicitar el consentimiento informado, porque a veces en la investigación social, como también ustedes con seguridad lo deben saber, con el propósito de no poder influir sobre la conducta y seguir manteniendo la espontaneidad que se requiere para el logro de los resultados previstos, aparece como necesario ocultar cierta información, al menos preliminarmente, y no, digamos, entregarla completamente de tal manera que el sujeto no sepa qué es lo que verdaderamente se está pretendiendo, ¿no es cierto?, registrar como comportamiento. Entonces, eso también, en general, suele entenderse como una cuestión no aceptada y el consentimiento informado tiene que ser capaz regularmente, ¿no?, de proveer el máximo de información para que las personas efectivamente estén informadas de aquello a lo cual, ¿no?, se van a comprometer. Sin embargo, los estudios sociales, en muchas oportunidades, de lo que se trata es precisamente de no informar, porque eso, de algún modo, sesga la conducta, ¿no?, y la saca de su naturalidad. Lo que señalaba de alguna manera anteriormente, siempre, ¿no?, acá hay que tener en cuenta la posibilidad de que a través de la intervención, ¿no es cierto?, se produzca una revictimización de los participantes, incluso hasta como un resultado no esperado, ¿no es cierto?, de la investigación. Pero efectivamente, cuando se trabaja, ¿no es cierto?, con casos muy problemáticos, en extremo delicados, siempre es posible que las personas, al recordar, al volver a relatar episodios, ¿no es cierto?, fatídicos de su vida, los experimenten nuevamente y por lo tanto puedan caer en una seria desestabilización, ¿no? Y aquello que constituiría el medio para poder avanzar hacia la solución de su problema se convierta, ¿no es cierto?, en una agresión más, probablemente todavía más lesiva de lo que fue aquella por la cual tuvieron que pasar inicialmente. Entonces también eso requiere de una sensibilidad extrema del investigador, de la posibilidad de proveer, ¿no es cierto?, los recursos y las cautelas de tal manera de que esa revictimización no vaya a acontecer. Y bueno, cuando se trabaja, ¿no es cierto?, con poblaciones originarias, ¿ya?, hay que ser capaz de, ¿no es cierto?, reconocer las peculiaridades culturales e identitarias propias de esa población en estudio. No es mi pretensión venir a hablar acá, ¿no es cierto?, en este medio de ese problema que seguramente es muy conocido, ¿no?, y es precisamente el problema del cual en la mayor parte de las ocasiones tienen que ocuparse. Pero es también un elemento que hay que considerar y tener en cuenta en esta caracterización que estoy pretendiendo, digamos, mostrarles así rápidamente. Lo que significa, ¿no?, que cada vez que se interviene en un contexto semejante, ¿no?, a partir precisamente de esta perspectiva intercultural que se establece en la medida en que un observador o un investigador no pertenece al medio cultural en el que va a irrumpir, sea necesario, ¿no es cierto?, que su intervención se ajuste precisamente a esos sistemas de normas, a esas lógicas y a esos patrones específicos de comportamiento que existen, ¿no?, y que están constituidos en esos espacios sociales y culturales, de tal manera de no, ¿no es cierto?, producir una disrupción de ese orden social que funciona por sí mismo. Ya sabemos que de algún modo, ¿cierto?, hay ciertos estudios sociales que tienen una mala historia en este sentido, que son, digamos, reconocibles por algunas prácticas verdaderamente aberrantes en las que incurrieron en el pasado y que hoy están, por cierto, en retirada precisamente por lo aberrantes que fueron, ¿no?, respecto de la realidad de los pueblos originarios. Entonces, acá, este rigor con el que nosotros estamos acostumbrados a entender, ¿no?, el requisito del consentimiento informado o del asentimiento informado, según sea el caso, parece tener que flexibilizarse frente a una realidad
que en ocasiones se exige, si no desconocerlo, al menos, ¿no es cierto?, relativizarlo, porque precisamente el fin perseguido obliga a ello. Sobre todo cuando se trata, ¿no es cierto?, de población en riesgo o población vulnerable, ¿no?, o población a veces incluso, ¿no es cierto?, en condiciones de ilegalidad, como son aquellos estudios que se hacen con población inmigrante indocumentada, ¿no?, o con discapacitados físicos, o con población cautiva, como pueden ser, digamos, la población carcelaria. O bien con personas que han incurrido en prácticas delictuales que también son, ¿cierto?, de mucho interés para la investigación social, porque hay un riesgo, ¿no?, de complicidad en la comisión de los delitos y hay también, en cierto modo, la obligación legal de denunciar, ¿no es cierto?, la existencia de situaciones que están al margen de la ley. Por lo tanto, el exigir, ¿no?, la suscripción de un consentimiento informado podría desbaratar los planes de la investigación porque probablemente ninguna de estas personas estuviera dispuesta a concederlo. También entonces hay que pensar que en la investigación social esto que aparece como ineludible, ¿no?, este monolito sobre el que se ha construido la ética, aquí tiende de alguna manera a desestabilizarse por las propias particularidades de la investigación. Indudablemente, ¿no es cierto?, hay una cuestión que es muy puntual, pero que normalmente representa un factor problemático, que es la posibilidad de registrar, ¿no es cierto?, la documentación que se está llevando a cabo por múltiples vías. Los investigadores sociales suelen, ¿no es cierto?, preferir grabar en doble formatos, ¿no?, y registrar de muchas maneras el levantamiento de la información y no tener, ¿no es cierto?, la sutileza de dar la oportunidad de que los participantes puedan seleccionar una u otra y no necesariamente todas. Normalmente los consentimientos informados, ¿no es cierto?, que se presentan para este tipo de registros vienen, ¿no es cierto?, solicitando consentir en bloque, cuando perfectamente bien las personas podrían, ¿no es cierto?, acceder a ser registradas en formato de audio, pero no así de vídeo. Sin embargo, no se hace, ¿no es cierto?, esa distinción porque falta, ¿no?, reconocimiento de ese derecho que tienen los participantes a acceder a una u a otra, ¿no es cierto?, de estas intervenciones. Por lo tanto, eso obliga a que muchas veces el personal de asistencia que participa, ¿no?, en este tipo de investigaciones tenga también la misma formación, la misma competencia técnica o la misma idoneidad profesional de quienes dirigen las investigaciones. Porque es muy probable, no solamente que de algún modo se desvíe, ¿no es cierto?, el espíritu mismo de la investigación por la participación de sujetos sin entrenamiento o sin formación, ¿no?, como también se pueda irrumpir sobre las personas de maneras inadecuadas. Entonces, en la constitución, ¿no es cierto?, de los equipos de trabajo debe prevalecer la necesidad de que todas las personas que lo constituyen tengan exactamente el mismo o por lo menos un nivel parecido de formación, de tal manera de no incurrir entonces en este tipo de deslices que al final de cuentas resultan ser quizás hasta fatales. Así como, ¿no es cierto?, otro particular, digamos, elemento que también del cual se desentienden los investigadores, que es tratar de alguna manera de persuadir, ¿no es cierto?, porque no hay otro modo, a los participantes de los grupos focales de que efectivamente, digamos, se comprometan a mantener la privacidad, ¿no?, y en cierto modo la discreción respecto de los dichos y las declaraciones que emiten las demás personas con las que interactúan en estas circunstancias, ¿no es cierto?, de participación grupal. Normalmente, ese pequeño acápite que tendría que estar contenido en un consentimiento informado no aparece, ¿no?, porque se desconoce. Y también es una cuestión que podría de alguna manera, ¿no es cierto?, transgredir el principio fundamental de la confidencialidad. Y esa misma confidencialidad es necesario que sea reconocida y respetada por el personal técnico, por otro personal de apoyo que a veces participa en la transcripción, ¿no es cierto?, o en la edición, ya sea de los registros de audio o de los registros de vídeo, porque esa persona se va a estar enterando
y probablemente sin siquiera a veces participar en el equipo de la investigación de una información que puede ser sensible, que puede ser delicada, que puede de alguna manera comprometer, ¿no es cierto?, la intimidad de los individuos que han sido intervenidos. Por lo tanto, hay que ir, digamos, teniendo claro que cuando se trabaja con personas hay que exacerbar los resguardos, pero también cuando se trabaja, ¿no es cierto?, ya no con personas y se recurre entonces, ¿no es cierto?, al análisis de patrimonio, tanto material como inmaterial, porque sin duda alguna, ¿no es cierto?, ahí también hay una fuente de información que podría de alguna manera convertirse en un potencial riesgo para las personas. Y esa precaución, ¿no?, respecto de la confidencialidad y de la reserva con el que hay que enfrentarse a esos datos es también una cuestión fundamental. Hay que pensar, ¿no?, que muchas veces para complemento de la información que se está levantando a las personas se les pide, ¿no?, que provean, ¿no?, datos personales o registros biográficos, ¿no?, fotografías o grabaciones o material de ese tipo en el cual está su propia vida, ¿no?, está su vida íntima. Por lo tanto, si eso cae, ¿no?, en las manos indebidas, podría convertirse también en un grave problema. Entonces, con las personas y con los materiales. Pero al mismo tiempo, ¿no?, hay una exigencia para el investigador de mantener resguardos para la conservación y la puesta en valor correspondiente del patrimonio material, cultural y de los monumentos nacionales, según como, ¿no es cierto?, lo exige una ley. O sea, aquí hay una materia, digamos, legal que obliga al investigador, ¿no?, a cumplir con ese requisito, que es lo que se establece en la ley 17.288, actualizada en el año 2015 acá en nuestro país, y que precisamente intenta preservar aquellos lugares, ¿no es cierto?, patrimoniales que se consideran como ruinas, construcciones o todo lo que ustedes ven ahí, y que es precisamente a veces el material con el que el investigador social trabaja. Por lo tanto, esa cuestión también tiene otra expresión en un hecho concomitante, que es, digamos, la posibilidad de que indeseadamente se pueda, digamos, hacer una aproximación en términos de un hallazgo imprevisto a restos biológicos no humanos que no han sido considerados inicialmente en el diseño de la investigación, ¿no?, respecto de lo cual existe una obligación legal, que es la obligación, ¿no es cierto?, de dar, ¿no es cierto?, cuenta de ello ante la autoridad competente. En este caso se trata de carabineros, ¿no es cierto?, del lugar donde se encuentren aquellos elementos, porque sin duda alguna podrían constituir, ¿no es cierto?, por ejemplo, una inhumación ilegal, ¿no?, y podría, digamos, no dándose cuenta de ello, incurrirse indudablemente en un acto ilícito, ¿no? Teniendo en cuenta que por sobre todas estas particularidades existiría, ¿no es cierto?, la obligación de supeditarse, ¿no?, a los marcos jurídicos existentes, ¿no?, y a los fallos judiciales, porque la ley, por supuesto, prevalece, ¿no es cierto?, sobre la investigación. Entonces, como quiera que pueda ser de interesante una materia específica, si de alguna manera escapa, ¿no es cierto?, a lo que está regulado por ley, al parecer el principio que tiene que llegar a prevalecer tiene que ser el principio legal. Aunque ahí indudablemente hay un borde, ¿no es cierto?, muy indefinido, que es el que de alguna manera también visualizamos en algunas imágenes anteriores. Bueno, yo para finalizar quisiera, por si acaso alguno de ustedes no estuviera familiarizado, ¿no es cierto?, con este tipo de investigación, mostrarles una lista, ¿no?, de títulos de investigaciones mínimamente alterados para de alguna manera, digamos, no revelar información que a veces tiene carácter confidencial, pero que en este caso podría justificarse su exhibición en términos ilustrativos, para que nos demos cuenta de que, digamos, la materia en estudio es una materia de alta sensibilidad y por lo tanto requiere, ¿no es cierto?, de una precaución ética extrema. Y por lo tanto, el hecho de que estas precauciones no estén consideradas en nuestra actual legislación, es decir, que la ley 20.120 no tenga la capacidad de poder abordar este problema en particular, ¿no es cierto?, a mí me parece que es una tremenda dificultad que de alguna manera nuestro país tiene que superar, ¿no?, porque podría aquí, ¿no es cierto?, irse en contra de los intereses de las personas,
por un vacío legal, ¿no? Me imagino que, digamos, mi colega la doctora Luengo va a referirse a aquello posteriormente. Entonces, bueno, aquí tienen ustedes, ¿no es cierto?, algunos títulos, como digo, medianamente alterados de investigaciones sin, digamos, modificar su esencia, que, si ustedes se fijan, son complejos, ¿no?, de alta sensibilidad, que remiten a una población que es población vulnerada. O sea, a veces recurrimos, ¿no es cierto?, al eufemismo de decir que es población vulnerable, como si fuera simplemente susceptible de serlo en circunstancias de que lo es, ¿no? Derechamente está vulnerada. Por lo tanto, me parece que hay que tener, digamos, mucha precaución, mucho cuidado, ¿no? Y hay que tratar de establecer un acuerdo de tal manera de hacer avanzar la legislación en procura de que estas personas, que son una fuente riquísima de información, no terminen siendo todavía, ¿no es cierto?, más víctimas de lo que ya son. Propongo todo ello para la discusión posterior. Muchísimas gracias.